Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del demonio celestial no puede llevar una vida normal. Antes de comenzar, me gustaría hacerles saber a todos que dentro de poco comenzaré un nuevo proyecto y es de vital importancia que si puedan me sigan en la mayoría de mis redes sociales, como lo es mi canal de YouTube secundario y mi página principal de Facebook, ya que por ahí estarán prácticamente apoyándome con todo ese contenido. Y sin nada más que decirles, comencemos con el video. Continuando con la historia, observamos cómo Chris se encontraba de rodillas en el suelo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. El chico se encontraba jadeando mientras comenzaba a mencionarse que el corte había sido más profundo de lo que pensaba. Justo en ese instante, utilizando la comunicación mental, el prota terminaba llamando la atención de Chris y le mencionaba a este que tenía que utilizar su aura para estimular su cuerpo y detener el sangrado, a lo que el chico inmediatamente puso en práctica las órdenes de su señor mientras lo mencionaba en voz alta. Luego de haber puesto en práctica lo que le había dicho el prota, observamos cómo Chris se encontraba colocándose de pie. Las personas que se encontraban en el estadio observando toda la pelea y todo lo que había sucedido se encontraban sorprendidas, pues Chris se había levantado. Múltiples personas comenzaron a victoriar el nombre de Chris, e incluso el presentador comenzaba a mencionar que el campeón del prefestival tenía que darle sus respetos a su majestad. Esto como parte del festival y de las tradiciones que se manejaban en Valhalla. Inmediatamente Chris observó de reojo al emperador y se mencionaba que solamente hay una persona a la cual le daría sus respetos. Vemos entonces que Chris terminó colocándose de pie y la mayoría de espectadores se encontraban conmocionados, preguntando qué era lo que estaba sucediendo, por qué pasaba algo como eso. Se nos muestra entonces que, como era de esperarse, Chris simplemente se encontraba mostrándole sus respetos a su señor, o sea, al prota, mientras que las personas preguntaban por qué acababa de ignorar al emperador. Algunos nobles de Valhalla preguntaban si en serio estaba bien que hiciera algo como eso. Su compañero al lado le mencionaba que al tratarse de extranjeros, después de todo era algo que se podría esperar. El primero preguntaba si incluso así eso no era un insulto para Valhalla. En ese preciso instante el emperador terminaba alzando su mano para que todo el mundo se calmara y acercándose un poco hacia el frente le preguntaba al chico si acaso su nombre era Chris. Este levantándose le mencionaba al emperador que por supuesto ese es su nombre. Sonriendo, el emperador le mencionaba que no se trataba de una hazaña pequeña para un extranjero ganar en la arena del prefestival, por lo cual lo consideraba muy impresionante. Y gracias a Chris pudieron ver una audiencia impresionante. Pero tenía que decirle algo, ¿cuáles habían sido sus razones para las acciones de antes? Continuó mencionando que no tenía la más mínima intención de reprenderlo y tampoco estaba intentando imponer las leyes del imperio a un extranjero. Solo tenía curiosidad, ya que le parecía raro que alguien como Chris se comportase de esa manera enfrente de él. Muy tranquilo, Chris le mencionaba al emperador que justo como los guerreros de Valhalla dedicaban sus vidas en la arena a su majestad, él había entrado a la arena por su señor. Luego de escuchar esto, el emperador se quedaba sorprendido, mencionando que esa habilidad tan excepcional a una edad tan joven, junto a una inquebrantable lealtad a su señor. Afirmaba que Chris verdaderamente era un gran talento. Valhalla siempre ha sido un imperio que valora a los individuos excepcionales, y por eso para los que tienen talento ese lugar no está lejos de ser un paraíso. Extendiendo sus manos, el emperador le mencionaba a Chris que tenía una propuesta para él. Si le juraba lealtad en ese sitio y en ese instante le otorgaría una recompensa que superaba incluso lo que Dimitri podría ofrecer como recompensa por el prefestival. Preguntándole a Chris qué le parecía tal oferta. El chico comenzó a responderle que él, si no fuera por la guía de su señor, nunca habría llegado así de lejos. Por lo tanto, el valor que su majestad el emperador buscaba no yacía en él, sino en su señor. Inclinando la cabeza le mencionaba que por eso mismo apreciaba la oferta pero debía de rechazarla. El emperador, echándose hacia atrás en su asiento, le mencionaba al chico que si lo ponía de esa manera entonces no podía hacer nada más. Inmediatamente mencionó que con eso concluía el prefestival, causando que todos los espectadores comenzaran a gritar de emoción y alegría. Además, le otorgaría grandes riquezas al ganador como premio. Luego de que el festival culminara, observamos a una persona que estaba siendo golpeada. Se trataba del vizconde Jonathan. Un noble le mencionaba a este que debido a sus atrevidas promesas había sido reducido a nada más que un idiota incompetente, que solamente escupía palabras vacías en frente de su majestad el emperador. Jonathan, nervioso, procedió a disculparse con el noble, pero este último terminaba pateándole la cara ordenándole que se callara, pues tenía una boca demasiado grande. Jonathan le pedía al marqués que por favor le diera una oportunidad más, se encargaría de Roman de alguna manera. El marqués le mencionaba que no tenía que olvidarlo, Barbosa había comenzado a moverse, así que lo mejor será esperar a que este tenga éxito, ya que todavía hay una oportunidad para darle la vuelta a todo eso. Cambiando de escena, esa misma noche nos encontramos en la residencia del prota. Este se encontraba en la sala de estar esperando a que le sirvieran el té. Uno de los criados terminó sirviéndole el té al prota, pero antes de retirarse comenzaba a susurrarle al prota que no tenía que tomar nada, ya que Barbosa había comenzado a moverse.
Utilizando la comunicación mental, el prota le preguntaba al sirviente quién era, el cual sorprendido se preguntaba si acaso la voz del prota acababa de sonar en su cabeza. Susurrando, el sirviente le mencionaba al prota que ellos son una facción que respetaba a Morales, y por esa misma razón no querían que el prota terminase sucumbiendo por las conspiraciones cobardes de Barbosa. Roman, preparándose para tomar el té, se encontraba pensando que las semillas que Morales plantó en Valhalla seguían con vida. Pero por supuesto, al observar lo que estaba haciendo el prota, el sirviente se encontraba sorprendido por esto. Casi que gritando, el sirviente le mencionaba al prota qué era lo que estaba haciendo, cómo podía tomar eso tan imprudentemente cuando no sabía qué podría tener dentro. Tranquilamente el prota le mencionaba que sabía que Barbosa era hábil con el veneno, pero el veneno no funcionaba en él. Y si de verdad querían ayudarlo, el prota le preguntaba si podrían demostrar el veneno con el contenido que quedó en la taza. El sirviente le mencionaba al prota que es posible, pero el problema es el tiempo, ya que Barbosa no utilizó el veneno en la noche del prefestival por una razón. Incluso si presentaban la evidencia, después de que terminara el prefestival nadie los escucharía, especialmente no si son las palabras del derrotado. Mientras le sonreía, Roman le mencionaba que no tendría que preocuparse por eso, pues si les traían el resultado que él quería, entonces también obtendrían un resultado que ellos desearan, y comenzarían tratando de localizar el rastro del veneno primero. Un rato después de eso, una persona gritaba que no, eso no tenía nada que ver con él, mientras se nos muestra a una chica asustada y una bolsa con dinero tumbada en el suelo. El prota se encontraba golpeando a una persona mientras le mencionaba que si de verdad era inocente tenía que llamar a la persona responsable de esa situación, a lo que el hombre le respondía al prota que sobre eso... Pero antes de que pudiera decirle algo al prota, observamos cómo alguien llegaba corriendo hacia la habitación en la cual el prota se encontraba. Jonathan terminaba llegando a la habitación y le mencionaba al prota que tenía que detenerse inmediatamente, pues ¿qué clase de demencia era esa? Roman le mencionaba al noble que esos sirvientes allí presentes acababan de hacerle tomar té envenenado, y el mayordomo incluso le dio a la sirvienta una bolsa con oro como recompensa. Por lo que ahora el prota puede afirmar tranquilamente que al parecer alguien quería hacerlo perder en la arena del festival. Jonathan, confundido, se preguntaba si acaso era posible que Barbosa haya sido expuesto. Pero inmediatamente le mencionaba al prota que eso no es posible, no tenía que deshonrar a Valhalla, la arena del festival es completamente sagrada. Y si algo como lo que está afirmando el prota llegase a ser cierto, tomarían acciones fuertes y castigarían como corresponde, pero era una especulación excesiva. Y si el prota tiene tanta sospecha y miedo, entonces simplemente tendría que cancelar su duelo en la arena del festival y tomarían a otro guerrero para que éste terminase tomando el lugar de Roman en la arena. Inmediatamente el prota le respondía al noble que no, y que la arena procedía como lo habían planeado. Sin embargo, no dejaría pasar los eventos de ese día, y si encontrase el veneno en la taza, entonces él tendría que tomar la responsabilidad por las palabras que acababa de decir. Y adivinen que Jonathan no era un vizconde, lo había dicho mal, lo siento, me disculpo, sino que era un varón. Cambiando de escena, a la mañana del día siguiente una persona preguntaba si acaso estaba seguro de que estuviese bien que descubrieran sobre el veneno. Barbosa, que se encontraba de espalda, le mencionaba al marqués Belfield que si acaso sabía por qué prefería ese veneno. Comenzaba a explicar que no es un veneno típico, ya que opera en un concepto completamente diferente. Al principio tiene poco efecto, pero gradualmente altera el flujo de su maná, causando que su tez se vuelva pálida. Y probablemente el prota esté pensando que el veneno no le está afectando mucho, en ese momento, claro está. El marqués le mencionaba a Barbosa que, como se esperaba, era bastante confiable después de todo. Barbosa, que se encontraba relamiéndose los labios, le mencionaba que tenía que confiar en él como siempre. Y se nos menciona que Barbosa es el perro leal de los progresistas, y es la figura perfecta para coronar al final. Aprovecho para recordarte que si no estás suscrito, por favor hazlo, y al mismo tiempo si puedes seguirme en mis otras redes sociales te lo agradecería un montón. Ahora sí, continuemos con la historia. La noche de ese mismo día había llegado y una persona en la calle mencionaba que no debería de esperar mucho del festival del día siguiente. Otra persona que se encontraba con este le preguntaba qué era lo que quería decir. Vemos que estas personas se encontraban en una taberna. Uno de ellos mencionaba que lo había escuchado por casualidad de los sirvientes de los mercaderes. Hubo bastante conmoción en la posada en la cual se está quedando el prota debido a un veneno que encontraron. Su compañero de copas le preguntaba acerca de ese veneno. ¿Acaso eso significaba que Roman fue envenenado? Preguntaba si acaso Barbosa había planeado algo al respecto. Su compañero le mencionaba que siempre era extraño, ya que cada vez que Barbosa se involucraba en una competición siempre hay esa clase de conmoción. En ese momento, un encapuchado mencionaba que como no se encontró evidencia no podían encontrar al culpable y la situación terminó esfumándose. Y además, ¿cómo podría el prota derrotar a Barbosa mientras se encuentra envenenado? Así que Roman anunció que iría a la arena del festival por el bien de su honor como guerrero. E incluso si el prota es un extranjero, es difícil no respetar su honor como guerrero. Cambiando de escena, nos encontramos en los aposentos del emperador, el cual se encontraba con la mayoría de nobles reunidos ante él.
Comenzaban a mencionarle al emperador que los rumores circulantes entre la gente eran muy problemáticos hoy en día, y con las personas ahora sospechando del uso del veneno deberían de descubrir la verdad incluso si eso significaba detener el festival. Este hombre que estaba hablando es el líder de los conservadores, el conde Gómez. El emperador le preguntaba al marqués Belfield qué era lo que opinaba acerca de todo eso. Sonriendo, el marqués le mencionaba al emperador que los rumores son simplemente eso, rumores. El marqués Belfield es el líder de los progresistas. Continuó mencionando que Barbosa es alguien que puede derrotar a Dimitri con su fuerza aplastante y no necesita de algo como veneno en primer lugar. El emperador le mencionaba que si eso era lo que decía, entonces lo esperaría con ansias. Comenzó a pensar que ese deliberado rumor no es obra de los conservadores, la verdad solamente puede ser descubierta a través de Barbosa. Pensando en ese instante en lo problemático que ha sido Barbosa todo ese tiempo. Y el guerrero está completamente obligado a demostrar el aplastante poder de una de las 12 espadas del continente. El día del festival finalmente había llegado y el presentador mencionaba que era momento de subir a los protagonistas del festival de la arena. Por un lado se encontraba Barbosa, un orgulloso guerrero de Valhalla y miembro de las 12 espadas del continente. Enfrentándolo se encontraba el joven guerrero extranjero de Dimitri, Roman Dimitri. Barbosa, observando al prota que se encontraba delante de él, le mencionaba que se preguntaba si acaso se encontraba en buenas condiciones, ya que el veneno que Roman había ingerido tomaba algo de tiempo para mostrar sus verdaderos efectos. Desenvainando su espada, el prota mencionaba que la primera vez que aprendió acerca de ese mundo tenía curiosidad sobre las 12 espadas del continente considerados como los más grandes, y ahora había sido el momento indicado, aceptando así de esta manera la invitación de Valhalla. Sonriendo, el prota le mencionaba a Barbosa que se lo advertía, los efectos del veneno que estaba esperando no aparecerán. Inmediatamente Barbosa hizo salir su aura mientras le mencionaba al prota que solamente se encontraba alardeando. Observando a su oponente, Roman se mencionaba que Barbosa serviría como un excelente ejemplo antes de enfrentarse a futuros enemigos. Y si llegaba a sufrir siquiera un poco en contra de él, entonces una guerra contra el Imperio sería completamente imposible. Colocándose serio luego de muchísimo tiempo en el combate, Roman le mencionaba a Barbosa que si lograba bloquear todos sus ataques a partir de ese momento reconocería que los muros de Valhalla efectivamente son altos. El juez inmediatamente bajó la bandera para dar comienzo al combate. Roman fue el que realizó el primer movimiento, lanzándose de frente a Barbosa utilizando la técnica de la espada del demonio celestial. Recordemos que las técnicas de espada del demonio celestial no tienen nombres llamativos, sino que simplemente son llamados como formas, por lo cual sería la primera forma segunda mitad. De manera sorprendente, Barbosa terminó bloqueando el ataque de Roman, e incluso había sido un fuerte choque de espadas que terminó mandando a volar a ambos guerreros hacia atrás. Barbosa con sus pies terminaba deteniendo su empuje hacia atrás para prepararse y realizar un contraataque a Roman Dimitri que todavía seguía suspendido en el aire. En ese preciso instante, Roman, repeliendo los ataques de Barbosa, utilizó una de las técnicas de espada del demonio celestial, esta vez la segunda forma, segunda mitad. Los espectadores se encontraban sorprendidos y confundidos por el abrumador poder que ejercían los dos combatientes. Luego de ese intercambio de ataques, Roman terminó siendo empujado hacia atrás. Pero desde esa distancia el prota terminó atacando nuevamente a Barbosa, el cual había sido imbuido por una gran cantidad de aura que el prota le había disparado, dejándolo un poco confundido e incluso sorprendido. Barbosa, en el medio del ataque del prota, se encontraba pensando que eso era una locura. ¿Estaba liberando tanto poder cuando se encontraba envenenado? Aún así, Barbosa, mientras maldecía al prota, terminó disipando el ataque que había realizado Roman, mostrándonos cómo una explosión de aura se hizo presente en la arena del festival. Mientras observamos a Barbosa, nos damos cuenta que una enorme cortina de humo terminó alzándose por todos los alrededores. Roman, aprovechando eso, comenzaba a mencionarse que los maestros absolutos del Murin llamaron a la segunda mitad de la primera forma de la técnica de la espada del demonio celestial como el reino de los cielos. Y en ese momento, Roman terminaba observando fijamente a su presa, a lo cual Barbosa terminó dándose cuenta, pero ya era demasiado tarde. Pues el prota se encontraba realizando la técnica de la espada del demonio celestial, primera forma, segunda mitad, realizando un poderoso ataque de aura que parecía más bien un rayo desintegrador, el cual terminó envolviendo completamente a Barbosa y este ni siquiera pudo reaccionar a tiempo. Y luego de que Barbosa desapareciera completamente, se nos muestra toda la destrucción que había creado el prota, y ese ataque por alguna razón tiene por nombre Aniquilación. Se nos menciona en ese momento que la existencia de Barbosa misma había sido aniquilada, mostrándonos cómo el prota se encontraba sin siquiera un solo rasguño en su cuerpo. Los espectadores se encontraban conmocionados y sorprendidos. Uno de estos preguntaba si acaso estaba viendo mal. Mencionaba que Barbosa se había desvanecido sin dejar rastros. El presentador, a pesar de estar conmocionado por lo que estaba observando, inmediatamente tuvo que anunciar que el ganador de ese combate era Roman Dimitri. Y ante esto, las personas se encontraban sorprendidas y maravilladas de que el prota haya ganado. El presentador mencionó en ese momento que un nuevo miembro de las 12 espadas del continente había nacido.
Y en ese momento alguien comenzaba a acercarse a la arena en la cual se encontraba el prota, siendo este el sirviente que le había avisado del veneno que se encontraba en el té, el cual traía la taza de té entre sus manos. El hombre, observando fijamente al prota, le mencionaba que había arriesgado su vida por él. Y mientras comenzaba a entregarle la taza, le mencionaba al prota que así que por favor tenía que revelar la verdad y ayudar a Valhalla a seguir el camino correcto. Los espectadores, al ver a esa persona con el prota, se preguntaban quién era, preguntándose qué era lo que estaba sucediendo. Inmediatamente, Roman le menciona a todos los presentes que la noche anterior alguien había envenenado el té que estaba tomando, mostrándonos cómo el prota ahora sujetaba la taza en su mano. Y bueno, aquí pasará algo chistoso, ya lo van a escuchar. El prota mencionaba que cuando reveló ese asunto al conde Jonathan, en realidad lo hizo responsable por insultar a Valhalla. Y sí, así como lo escucharon, ahora no es un varón sino que es un conde, y antes era un vizconde, así que ahí la dejo. Roman le mencionaba a todos los espectadores que estaba más decepcionado con la actitud de Valhalla sobre ese incidente que con la persona que había utilizado el veneno. Y mientras mostraba la taza de té, el prota mencionaba que ahora tenía la prueba suficiente para demostrar que el té estaba envenenado, preguntándole al conde Jonathan qué era lo que iba a hacer al respecto. Los espectadores sabían perfectamente lo que estaba sucediendo, mencionaban que la taza se había vuelto negra, y en serio habían utilizado veneno ante un evento tan sagrado como lo era ese. Roman continuó mencionando que si hubiese perdido en su pelea en contra de Barbosa, la verdad habría sido enterrada, y él simplemente se hubiese desvanecido en la oscuridad como una existencia olvidada en la historia. Inmediatamente el prota, mostrándole la taza al emperador, le mencionaba a este que le gustaría preguntarle al emperador si esa es realmente la imagen de Valhalla, el que una vez buscó el orgullo de los guerreros, de cuestionarlo a él que solamente buscaba descubrir la verdad. El emperador, con una expresión desganada, murmuraba que el imperio se había vuelto un hazmerreír. Terminó llamando al conde Jonathan, que se encontraba en su palco, y le preguntaba si acaso la declaración de Roman Dimitri es verdad, a lo que Jonathan terminaba disculpándose con este. Luego de eso, el emperador terminaba llamando al criminal al frente, mostrándonos cómo Jonathan ahora se encontraba de rodillas ante el emperador y le mencionaba que le había dedicado toda su vida al imperio, por lo cual le pedía que por favor lo perdonara. Pero antes de que Jonathan pudiera hacer cualquier otra cosa, el emperador lo atacó con una espada. Observándolo fijamente, le mencionaba que tenía que guardar silencio ya que había manchado el honor de Valhalla completamente, y había arruinado el festival para honrar las almas de los guerreros. Mientras Jonathan gritaba de dolor, el emperador introducía su espada en el cuerpo de Jonathan, la retiraba y lo volvía a repetir, mencionándole en el proceso que lo había arruinado todo. Un rato después, como es de esperarse, Jonathan terminó sucumbiendo ante el dolor que sentía y el haberse desangrado, y en ese momento el emperador terminaba observando a Roman de reojo, preguntándole si acaso eso era suficiente, llamándolo por su nombre. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Por acá estaré dejando una imagen del próximo capítulo y nos tocará esperar, como ya todos ustedes deben de saber, 2 semanas para poder traer una actualización de este manga. Así que recuerden, si les ha gustado dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra taza. Les recuerdo a todos que dentro de poco comenzaré un nuevo proyecto y los enlaces para mis otras redes sociales están acá abajo en la descripción, así que se los agradecería un montón a todos los que puedan seguirme. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han apoyado durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.